Buen día, hoy vamos a ver lo que es el teorema de residuo para temas de división de polinomios. En este caso, el teorema de residuo nos indica que al hacer una división larga, encontraremos que el f de c, evaluado en c, es igual al residuo del cual nos va a entregar la división larga. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar la división larga. Para esto tenemos un término que va a dividir al polinomio por completo. En este caso tenemos que x va a dividir a 3x al cubo, por lo tanto tendríamos que utilizar un valor de 3 para igualar. Nos queda 3 por x, 3 aquí, y un valor de x al cuadrado, la variable elevado al cuadrado, para que podamos multiplicar x al cuadrado por x y nos dé x al cubo. Posterior a ello tendríamos que multiplicar menos 2 por 3x para colocarlo en esta parte. Si pueden notar, el polinomio habíamos tenido 3x al cubo menos 2x al cuadrado menos 4, y aquí tenemos 3x al cubo menos 2x más 0x. Se deja el espacio de 0x para trabajarlo posteriormente. Entonces multiplicaría 3 por menos 2, nos quedaría menos 6, y x al cuadrado solamente lo copio, coloco la línea y nos quedaría con signo negativo. 3 menos 3 nos quedan 0, y menos x al cuadrado menos 6 nos quedan 5 positivo, 5x al cuadrado. Luego bajo el 0x y tengo que encontrar un número que multiplicado en vez de 5 en este caso va a ser más 5 y por x. 5 por x nos va a quedar la multiplicación de 5x al cuadrado. 5 por menos 2 nos van a quedar menos 10x. Línea, y coloco el signo negativo afuera del paréntesis. Voy a tener lo siguiente: 5 menos 5 nos queda 0, y 0 menos menos 10 nos va a quedar 10 positivo, y jalo el menos 4 hacia la parte de abajo. Luego tengo que colocar más 10, y esto nos va a quedar 10 por x, 10x positivo, y 10 por menos 2 nos va a quedar menos 20, para después restarlos. 10 menos 10 nos quedan 0, y 4 negativo menos 20 nos va a quedar 16 positivo. Ahora, si nosotros probamos el valor de la c, que es este número que tenemos acá, dentro del polinomio vamos a tener que f de 2 va a ser igual a 3 elevado por 2 al cubo menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Esto nos va a quedar 2 elevado al cubo es igual a 8, menos lo que sería 2 al cuadrado serían 4, menos 4. 3 por 8 son 24, menos 8 es igual a 16. Eso quiere decir de que 16 que nos da en la división larga es el mismo que evaluar el punto, y ese es el teorema del residuo. Puede funcionar con algún otro término. Por ejemplo, tendríamos nosotros el ejercicio 12. Este nos está indicando que tenemos f de x es igual a x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 12, valuando el valor de c menos 2. En este caso, el c menos 2 va a ser el valor que vamos a tener. Entonces, colocamos el valor x a la cuarta, el primer término, dejamos el espacio para x al cubo, solo que 0. Luego colocamos el valor de 3x al cuadrado más 0x menos 12. Y esto sería el término por completo, y x más 2, porque aquí esto lo igualamos a x y nos queda x más 2 para poder hacer la división. Entonces tendríamos aquí que multiplicar por x al cubo, x por x al cubo nos queda x a la cuarta, y x por 2 nos queda más 2x al cubo. Le colocamos signo negativo, x a la cuarta menos x a la cuarta, 0. 0x al cubo menos 2x al cubo nos quedan menos 2x al cubo, y bajo el siguiente que sería
3x al cuadrado. Luego tendría que colocarle menos 2 y x al cuadrado. Nos quedaría menos por más menos 2x al cubo. Menos por más nos queda negativo. Nos quedaría menos 4x al cuadrado. Solamente lo copio. Signo negativo. Menos 2x menos 2x al cubo queda 0. 3 menos 4 nos quedan 7 positivo. Bajo el 0x y nos queda lo siguiente. Coloco 7 multiplicado por x para que me quede 7 por 1 7. Y x por x al cuadrado. Luego 7 por más 2 nos queda más 14. 2 y x. Signo negativo. Nos queda 7 menos 7, 0. Y 0 menos 14, menos 14x. Y bajo el menos 12. Luego pongo menos 14x y esto va a ser menos 14 por esto. Menos 14x. Menos 14 por... aquí no va x. Aquí menos 14 por x nos va a quedar menos 14x. Menos 14 por 2 nos va a quedar menos 28. Negativo. Y se elimina menos 14x menos 14x, esto da 0, menos 12 más 28 nos quedarían más 16. Entonces tenemos 16 como resultado. Ahora puedo venir y evaluar lo que sería f de menos 2 en la función. Nos quedaría menos 2 a la cuarta más 3 multiplicado por menos 2 al cuadrado menos 12. Entonces nos queda menos 2 a la cuarta son 16 positivos. 3 por menos 2 son 4. Nos quedan 4 por 3, 12. Y 12 menos 12 nos quedaría 0. Por lo tanto, f de menos 2 va a ser igual a 16, que es lo mismo que tenemos acá. Eso quiere decir que el valor de residuo se comprueba en estas dos formas del libro de Szokowski. Ahora tenemos el teorema del factor. El teorema del factor lo que nos indica es que si f de es igual a 0 es un factor del polinomio. Eso quiere decir de que al evaluar cualquiera de los resultados o estos valores nos da 0, eso quiere decir de que es un punto en donde la gráfica puede tocar al eje X. ¿Cómo lo resolvemos? De la misma manera resolvemos una división larga y tendríamos que colocar aquí X al cuadrado para obtener el resultado. Si nos damos cuenta aquí no tenemos ningún valor de x al cubo, x al cuadrado menos 11x, no hay que colocar ningún valor que tenga que ver con 0. Entonces x al cuadrado por x nos va a quedar x al cubo, que sería el primero. Luego tendríamos que multiplicar x al cuadrado por menos 2x, nos quedaría menos 2x al cuadrado y resto. Nos queda el negativo aquí, x al cubo menos x al cubo, nos quedan 0. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado nos quedan 3x al cuadrado, nos queda positivo. Luego bajo 11x y seguiría aquí. Luego tengo que hacer que esto sea 3, entonces coloco 3 por x. 3 por x nos quedaría 3x al cuadrado. 3 por menos 2 nos queda menos 6x y resto. 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado nos quedan 0. Y menos 11 menos 6 queda el 6 positivo. Menos 11 más 6 nos quedan menos 5x y más 10. En este caso tengo que colocar menos 5x y nos quedaría como menos 5 por x. Perdón, aquí no es menos 5, es solo nada más menos 5. Menos 5 por x nos quedaría menos 5x. Menos 5 por menos 2 nos queda más 10x, más 10 nada más. Y elimino menos 5 menos aquí, nos queda 0. Y 10 menos 10 nos queda 0 nuevamente. Eso quiere decir que el residuo es igual a 0. Por lo tanto, puedo decir de que
el resultado de del teorema del factor es un factor del polinomio, eso quiere decir que da 0, y comprobando el resultado dentro de la función también debería dar 0. Ahora, podemos tener otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos la función del caso número 16. El número 16 es la función f de x, f de x es igual a x a la quinta más 1024. En este caso estamos utilizando un valor de c es igual a menos 4 y podemos hacer una división larga en este caso. Aquí vamos a hacerlo. X a la quinta, dejamos el espacio para x a la cuarta, el espacio para x al cubo, dejamos el espacio para x al cuadrado, x y más 1024. En este caso vamos a trabajar acá y colocamos c más 4, ¿sí? Entonces en este caso aquí sería x más 4, ¿sí? Y tendríamos que trabajar x a la cuarta, x por x a la cuarta nos va a quedar x a la quinta y más 4x a la cuarta. Trabajo la resta, negativo, esto se elimina y me queda menos 4x a la cuarta. Luego coloco menos 4 por x al cubo, me va a quedar menos 4 por x, me queda menos 4x a la cuarta. Aquí como no hay 0x al cubo no es necesario bajarlo, pero nos queda menos 4 por más 4 serían menos 16x al cubo, nos queda 0. El negativo, menos por menos nos queda más 16x al cubo. Como no tenemos 0x al cuadrado, necesitaríamos encontrar este valor. Entonces colocaríamos más 16x al cuadrado. Nos quedaría 16x al cuadrado por x, nos queda 16x al cubo. Luego 16x al cuadrado multiplicado por 4, vamos a tener que son 16 por 4 son 64 y esto nos quedaría más 64x al cuadrado. Tendríamos la resta aquí, menos, nos quedaría 16 menos x al cubo, nos quedarían 0 y aquí menos 64x al cuadrado. Bajamos el 0x. Luego tenemos que encontrar un valor, aquí nos quedaría menos 64x y tendríamos menos 64 por x, menos 64x al cuadrado. Menos 64 por 4 nos quedarían 256 de negativo de x. Nos quedaría aquí, resta, 0 en este caso, menos por menos nos queda más 256x y bajo el 1024. Ahora sí, tendría que encontrar un valor. El siguiente sería más 256 y 256 por x, 256 y 256 por 4 me quedan más 1024. Entonces resto y esto nos quedaría 0 y 0 acá. Eso quiere decir que el residuo en este caso es igual a 0. Si probamos el valor, en este caso nos quedaría f de menos 4 es igual a menos 4 elevado a la quinta más 1024. Menos 4 elevado a la quinta nos quedan 1024. Solo que negativo, más 1024. Esto nos queda un valor de 0. Entonces el residuo y el evaluar la función nos quedan 0 en ambos casos. Y esta sería la forma de hacer el teorema del residuo y del factor.